buen día, buenas tardes ya. Estamos en un streaming en vivo del Quinto Poder con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, con quien vamos a conversar a propósito del financiamiento de nuestro sistema de salud y qué tan sano, entre comillas, está hoy día este mercado. Hola Manuel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Partamos con lo que está hoy día en boca de todos. Las ganancias de las ISAPRES. Las utilidades, exacto. Las utilidades de las ISAPRES en estos 2 últimos años, porque el año pasado las ganancias de las ISAPRES, las utilidades excedieron el 92%, entiendo, y hoy vamos por un 70%, pero según te escuchaba el otro día en una proyección a diciembre, debería llegar a un 100% respecto del año pasado, que ya venían con unas utilidades del 92%. ¿Esto es así? Sí, bueno, efectivamente, a mi juicio hay dos causas que explican esto. Una es la sobrereacción del sistema ISAPRE en sobreajustar los precios, aprovechándose del marco legal que tienen. El año pasado ellos ajustaron cuando se cambió las patologías auge de 56 a 69 patologías, subieron el precio del plan auge en un 155% promedio en las ISAPRES abiertas. Dado que la siniestralidad del auge en el sector privado oscila entre un 60-70% de lo que se cobra, eso hizo incrementar las utilidades ya el año pasado en el 92,4%, este año en el primer semestre ya la ha incrementado en un 70%, y si tú le sumas el reajuste de precio base que se anunció en abril de este año, que también fue motivo de controversia pública, nosotros opinamos que era otra sobrereacción, mi proyección es que las utilidades van a llegar a los $200 millones, aproximadamente 100.000 millones de pesos, con lo cual de 70 vamos a subir un 100% de incremento respecto del año pasado, que ya había subido casi otro 100%, un 92,4%. Bueno, todos queremos que a las empresas en Chile les vaya bien, pero evidentemente, y sobre todo considerando de dónde salen los recursos con que generan utilidades estas empresas, nos empieza a parecer un poco mucho y queremos saber qué es lo que está pasando, de quién es la culpa, si es que hay una culpa o es esto perfectamente saludable, porque francamente a uno como usuario regular de la salud no le parece razonable tener que pagar cada día más por los planes de salud y luego enterarse de que ellos están con utilidades en este rango, digamos. Bueno, efectivamente, esto tiene que ver con, a mi juicio, una falta del celo regulador de la actual Superintendencia de Salud y su superintendente. Nosotros hoy día tenemos una institución descabezada, el intendente de prestadores renunció hace 2 meses para ir a trabajar a una clínica privada, el intendente de fondos y seguros le acaban de pedir la renuncia hace 1 semana y media atrás, por lo tanto 2 de los 3 cargos están vacantes, y el superintendente cuando esto estalló estaba fuera de Chile. Yo creo que además es insólito que él, sabiendo la repercusión que esto iba a generar, un informe publicado por la propia superintendencia, él no hubiera precavido estar en Chile cuando este informe se entregaba, por las repercusiones que esto tiene en la ciudadanía. Y cuando me refiero a falta de celo regulador es que normalmente tú tienes que estar marcando muy fuertemente lo que las ISAPRES anuncian cada año. Siempre hemos escuchado, recuerdo, para poner un ejemplo, hace 3 años atrás cuando tuvimos la influenza H1N1, y ustedes vieron que hubo una demanda importante de los servicios de urgencia, las ISAPRES dijeron, vamos a tener que subir el precio del plan el próximo año porque hemos gastado mucha plata en cubrir la influenza H1N1. Pues bien, la superintendencia de la época emitió un informe en donde se había gastado el 0,001% más adicional y por lo tanto discutiendo públicamente a fin de que no se produjeran incrementos de las utilidades. Y con el mismo marco regulatorio, mostrarte, Jimena, que por ejemplo las utilidades desde que aprobamos la ley de ISAPRE el año 2005 y el auge habían bajado de 59.000 millones a 22.000 millones, un 62% menos en 4 años, y ya este año 2010 subieron 92,4, ya subieron a 45.000 el año pasado, y se proyecta 100.000 millones, o sea, claramente con el mismo marco regulatorio, cuando hay un celo regulador para apretar y fiscalizar, se produce un acotamiento a la baja de las utilidades y sin embargo ya llevamos 2 años en que las utilidades han subido en un 200% si uno suma desde el punto de vista compuesto la regulación de estos últimos 2 años. Eso ha ameritado la necesidad de establecer otro marco regulador, porque claramente este marco regulador, que fue el que nos aprobó finalmente la oposición en aquel entonces, hoy día en el gobierno, nosotros a recordar que presentamos fórmulas como un fondo de compensación solidario que fue rechazado por la derecha en esa oportunidad. Habíamos propuesto otros marcos reguladores más estrictos. Bueno, hoy día estamos discutiendo nuevamente en el país la necesidad de establecer nuevas y más estrictas regulaciones a fin de acotar esto, porque a la gente le resulta indignante que con la cotización de los chilenos se produzcan utilidades
tan exorbitante. Recordemos que aquí lo que se trata, si tenemos un marco regulado en donde gane fundamentalmente el usuario, que esto sea viable desde el punto de vista del sector privado, pero no a una razón de asimetría de poder tan importante como se ve hoy día. Tú fuiste superintendente de salud y estás hablando ahora de una falta de celo regulador y me gustaría saber, sé que no podemos hacer política ficción, que hoy día no lo eres, pero también de qué manera podría haberse enfrentado esto de otra manera. Porque esto se venía proyectando ya desde el año pasado. Es decir, ¿podía la superintendencia entender que de no haber regulación el mono se iba a repetir? Es decir, iba a haber de nuevo unas utilidades excesivas, es decir, ¿qué podría haber hecho la superintendencia que no hizo? Y eso en el marco no de generar solo polémica, sino de entender qué facultades tiene hoy día la superintendencia de salud y no está utilizando. A ver, lo que pasa es que todas estas acciones reguladoras tienen que ver, como te digo, con dar señales al sistema de salud, al mercado de la salud. Nosotros siempre, 6 meses antes del anuncio, porque ya está establecido por ley, en qué periodo se hacen los precios del plan auge y en qué periodo se hacen los precios de los planes base. Por lo tanto, 6 meses con anticipación nosotros estábamos publicando un informe de siniestralidad a fin de darle una señal al mercado de que no se justificarían alzas importantes. Solo para señalar también cuando nosotros, por ejemplo, en donde se produjo un ajuste en la utilidad, el incremento de precio base del plan de la salud fue en los últimos 2 años de los gobiernos de la concertación 1.6 y 1.1%. Precisamente porque nosotros decíamos, mire, la siniestralidad es tanto, no se justifica un incremento tan importante, la utilidad que hay permite un colchón financiero para que no se carguen los afiliados. Esa información se tiene que hacer 6 meses antes, porque si tú no la haces previamente, la ISAPRE tiene la sensación de descampado y de que puede fijar el precio que quiere sin que haya una reacción ni del ente regulador, ni de la ciudadanía, ni la comunidad informada. Aquí, como eso no se hizo, se produjo un reajuste. El año pasado, a los primeros 6 meses del gobierno del presidente Piñera, un reajuste de 155% y prácticamente nadie se enteró. Hubo algunos que reclamamos en aquella oportunidad, pero aparecimos muy pequeños en los medios. Y hoy día, claro, aparecemos porque básicamente hoy día está el producto consumado con las utilidades, pero cuando se hizo el reajuste, ya en esa oportunidad se había dicho que era una sobrereacción. Y cuando se dio el reajuste del precio base del 5,7, también dijimos, mire, si el año anterior había sido 1.1, 1.6, ¿por qué ahora 5.7? Era un incremento excesivo. Y lo que, por lo tanto, nos llama es a buscar una regulación, por ejemplo, en que se regule la utilidad o se fije un precio meta al sistema ISAPRE por la utilidad que está generando hoy día. Porque hasta ahora nuestro mecanismo regulatorio era un poco apelar a la competencia, pero con un ente regulador que informara previamente sobre lo que estaba pasando en el sector salud. Si eso no está ocurriendo ahora, bueno, entonces nos encaminamos a tener que regular mediante un sistema, como se hace, por ejemplo, en el sistema eléctrico, que se fija un sistema modelo y en torno a ese sistema modelo se le fija una rentabilidad meta a fin de que la ISAPRE pueda tener una rentabilidad razonable, no como la que está teniendo ahora, y al mismo tiempo se beneficia a los usuarios con menores reajustes de precios a los que está sufriendo en el último tiempo. Perfecto. Vamos desmenuzando un poco de dónde salen estos costos para los usuarios, porque hay algo que no se entiende. Tú dices hay una sobrereacción. ¿Esto es una sobrereacción en términos del cálculo de costos que podría tener o cuánto podrían subir los costos para cada una de esas ISAPRES? ¿Entiendo bien? Sí, lo que pasa es que hay una sobrereacción en un doble sentido. Por ejemplo, la siniestralidad del auge, para que la gente lo entienda, hoy día el 23% de los ciudadanos de ISAPRE ocupa su plan auge, pudiendo ocuparlo en el 100%. Esto es porque otras prestaciones las ocupan por el plan de salud complementario, probablemente privilegiando la libre elección u otras garantías que le da su plan de salud. Por lo tanto, la siniestralidad del plan auge es baja, 60-70%. Si tú reajustas el precio del plan auge, vas a tener muchos más ingresos que gastos y eso genera un incremento de la utilidad. Por eso que es una sobrereacción. Es decir, como no hay un límite al incremento de precios, se sobrereacciona por la incertidumbre futura. Y respecto al precio base, la ISAPRE sobrereaccionó por esto de la incertidumbre jurídica. Como el fallo del Tribunal Constitucional dijo que las tablas de factores no se pueden aplicar, la ISAPRE dijeron, bueno, cubrámonos con un incremento de precio ante la eventualidad de que este problema de incertidumbre jurídica se sostenga en el tiempo. Yo creo que esas dos sobrereacciones están generando una utilidad que a todas vistas por la ciudadanía son excesivas e indignantes. A eso me refiero con sobrereacción. Por lo tanto, la regulación es para evitar la sobrereacción, y dado que no hay un ente regulador que fiscalice esto, bueno, entonces pongámosle un marco, un límite regulatorio mediante simulaciones de modelos, como se hace en otras áreas, sobre todo por la sensibilidad que tiene el sector salud. Exacto. Yo quiero recordar que el año pasado ya las ISAPRES quedaron con un colchón financiero. Es decir, esta sobrereacción
es 2 veces una sobrereacción. Absolutamente. Porque finalmente, yo digo, si voy a aumentar mis costos y considero que tengo un 90 y tantos % de utilidades, con esas utilidades perfectamente puedo venir a cubrir estos costos adicionales. Pero evidentemente ellos han encontrado la manera de hacer un negocio redondo sin tope. Y en este sentido, me gustaría saber qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, porque en este momento, la verdad, no nos sentimos amparados tampoco por las autoridades de salud en torno a generar una salud más igualitaria y no 2 sistemas de salud, una para ricos, una para pobres, y que no podamos todos acceder. Bueno, los mecanismos institucionales para alguien que quiera reclamar por un alza de precio de su plan de salud son 2. Una es recurriendo institucionalmente, porque eso quedó establecido cuando nosotros estábamos en la Superintendencia de Salud. Las personas pueden recurrir a lo que se llama el índice de cautividad. Por ejemplo, si yo soy adulto mayor o tengo una preexistencia y no me puedo cambiar de ISAPRE, puedo reclamar a la Superintendencia de Salud diciendo, mira, este reajuste es excesivo para mí, y pido que la Superintendencia de Salud establezca lo que se llama un índice de reajuste mucho menor que lo que establece la ISAPRE. Esto es gratuito, no requiere abogado. Lo único es que igual hay un reajuste, pero menor que el que se estableció en el anuncio que hace la respectiva ISAPRE. Y la segunda opción, que es mucho más radical y más beneficiosa, es la que recurrir de un recurso de protección a los tribunales de justicia. Normalmente hay distintas oficinas de abogados que se prestan, no es necesario en todo caso recurrir a un abogado, pero porque los recursos de protección uno está liberado de ir con abogado, uno los puede presentar individualmente como persona, diciendo, miren, reclamando por el aumento del precio del plan de salud. La ventaja aquí es que en el 99,9% de los casos los tribunales de justicia revierten el incremento de precio, lo llevan a 0 para el año respectivo. El problema es que en ambos casos todos los años hay que estar emitiendo, hasta que no haya un cambio regulatorio, este tipo de resoluciones, tanto en la superintendencia como en los tribunales de justicia. Una de las mayores injusticias en torno al sistema de salud privado son las tablas de riesgo. Y en este sentido, nuestra comunidad, el Quinto Poder, tiene circulando una carta escrita por Matías Goyenechea, que es miembro de Salud Un Derecho, y que propone una reforma a este sistema. ¿Te parece que es posible cambiar este sistema que es discriminador a través de las tablas de riesgo? Mira, a ver, hay que hacerse cargo que nosotros, en el tiempo de la reforma del auge, que fue durante el gobierno del presidente Lago, propusimos un fondo solidario de compensación de riesgo que entre los puntos era buscaba eliminar el tema de la discriminación por factores de riesgo. Esto no fue posible y finalmente lo que establecimos fue una mejor regulación, pero no cambiamos la naturaleza de fondo del sistema ISAPRE y siguieron existiendo las tablas de factores de riesgo más benignas que lo que había antes del 2005. Esto finalmente el Tribunal Constitucional ya lo falló en contra, diciendo, mire, aunque estas tablas de factores sean mejores que las que habían, son inconstitucionales. Y por eso es que el presidente convocó el año pasado una comisión presidencial en la que me correspondió participar, junto a 13 miembros. Hay una postura de mayoría, de la que yo formé parte, en donde proponíamos eliminar las tablas de factores de riesgo, y en ese sentido, leyendo las publicaciones de Matías en el Quinto Poder, él está de acuerdo un poco con esa visión de la comisión, de la postura de mayoría, de eliminar las tablas de factores de riesgo. Lamentablemente esa postura, si bien fue de mayoría, en una comisión formada por el propio presidente Piñera en su gobierno, fue desoída, y hoy día no tenemos un proyecto que vaya en la dirección de un plan universal garantizado, FONASA y ISAPRE, como sería una buena solución, con la eliminación de la discriminación de factores de riesgo, porque habría un fondo de compensación solidario entre la gente de FONASA y el sistema ISAPRE. Sin embargo, el gobierno, luego de que el problema de las ISAPRE siguió estando vigente, volvió a conformar ahora una segunda comisión, de la cual también estoy formando parte, insistiendo para ver si logramos convencer al gobierno, y estamos trabajando en una propuesta para que en el sistema ISAPRE al menos haya un plan garantizado de ISAPRE común a todo el sistema ISAPRE, con un fondo de compensación solidario por riesgo, que al menos es la propuesta que nosotros estamos impulsando como miembros de la concertación en esa comisión, para eliminar también las tablas de factores de riesgo en el sistema ISAPRE. Recordemos que en el FONASA no existen tablas de factores de riesgo, todas las personas de FONASA financian su salud con el 7% más el aporte que hace el Estado. Solo existen las tablas de factores de riesgo en el sistema ISAPRE. Esperemos que después de toda esta indignación pública respecto a las utilidades de la ISAPRE y a que se ha vuelto a levantar el tema de la discriminación, la ciudadanía ejerce presión y el gobierno acepte
que hay que eliminar este factor que ya el tribunal lo declaró inconstitucional y que yo creo que hay aquí una alternativa de solución viable para transformar el sistema ISAPRE. Por cierto, que ya hemos escuchado, las ISAPRES publicaron un artículo, el Mercurio del día domingo, ¿no es cierto?, en plena fiestas patrias, donde volvían a la carga diciendo que no están de acuerdo con un mecanismo de solidaridad, que les gusta solo la idea de un plan garantizado, pero sin la solidaridad, y por lo tanto eso avisarle a la ciudadanía que significa que las ISAPRES nuevamente persisten en la idea de mantener las tablas de factores de riesgo, que es una muy mala solución a nuestro juicio. ¿Tenemos un presidente, un ministro de salud que nos amparan como ciudadanos en esta búsqueda? Mira, hasta ahora yo creo que han desoído abiertamente nuestros planteamientos, así como cuando eran oposición desoyeron nuestros planteamientos de reforma. Hoy día, hasta ahora, han desoído nuestros planteamientos, han formado comisiones. Yo quiero esperar que en esta segunda comisión, por eso que quiero que no se nos acuse de obstruccionista, para nada hemos participado, habiendo sido opositores a este gobierno, en 2 comisiones. Yo espero que esta segunda comisión podamos realmente convencer al gobierno de que se requiere una reforma estructural del sistema ISAPRE, cambiando la naturaleza de seguro privado individual que siempre han tenido, porque el pecado original es que ellos tienen garantizado el 7% por financiamiento, que es lo típico de la seguridad social, pero con reglas de seguro privado individual. Ese engendro que solo existe en Chile, nunca lo hemos podido cambiar, pero hoy día estamos, creo yo, generando condiciones políticas en que la ciudadanía por distintas vías está manifestando que no quiere más ese sistema. Tenemos algunas preguntas de los tuiteros, este es un streaming en vivo, entonces queremos saber, Matías Goyenechea recalca el hecho de que las multas de la Superintendencia de Salud de las ISAPRE fueron del 1% en relación con sus utilidades. Esto es un poco como lo que pasa entre el Consejo Nacional de Televisión y los canales cuando infringen algunas normas. Entonces, ¿tiene alguna lógica este sistema de multas que es absolutamente un rasguño en el mar de utilidades que tienen las ISAPRE? Lo que pasa es que el sistema de utilidades lo hemos ido cambiando 3 veces en distintos marcos legales y aún así siempre en el tiempo se quedan pegadas. Yo creo que una de las iniciativas que podríamos copiar es un poco lo que se acaba de hacer en la reforma de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, donde las multas no tienen valor respecto de sí mismas, sino que tienen valor respecto del daño patrimonial causado en perjuicio de los afiliados. Y eso hace más relevante, o podría ser más relevante, esa reforma que se acaba de aprobar para la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, podría ser un tipo de reforma que también podríamos hacer. Porque hoy día, insisto, si tú miraras las multas de hace 20 años atrás, eran más irrisorias todavía, y por lo tanto siempre nos quedamos cortos en cuanto al monto de la multa versus el daño que a veces o perjuicio que se produce en los afiliados. Así que esa sería otra posibilidad de ajuste reforma, aunque te digo, hemos cambiado 3 veces los incrementos de multa y aún resultan, por cierto, insuficientes. En todo caso, la regulación más de fondo es cambiar el sistema. Si nosotros tuviéramos un sistema privado con lógica de seguridad social respecto del 7%, que al menos la garantía de financiera legal, dejaría de ser un problema porque estarían obligados a no discriminar, a entregar un plan garantizado común, con fondos solidarios de compensación de riesgo, sin tablas de factores y por lo tanto tendríamos un sistema mucho más razonable para la ciudadanía. Rodrigo pregunta si es factible generar un sistema único como el NHS de Reino Unido o el SUS de Brasil o el de Canadá, y cuáles son los pros y contras de un sistema así en Chile. Mira, yo diría que en el mundo, en mi experiencia como académico, lo que me ha tocado investigar a propósito de las clases que uno comparte con sus alumnos de posgrado, es que los distintos países están buscando distintas formas de mixtura, no necesariamente se están quedando en posiciones únicas, que sería, por ejemplo, el modelo centralizado que tú propones. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, ellos han avanzado en el tema de la concesión de los hospitales públicos, que es un tema que ha agarrado mucha fuerza y que algunos ven como una forma de privatización del sistema inglés. Yo diría que en Chile tenemos un sistema mixto de salud, tanto a nivel de los prestadores, evidente, la gente se reparte el 55% en los hospitales públicos y un 45% en los prestadores privados, mucha gente de FONASA, que no quiere o tiene problemas con las listas de espera de los hospitales públicos, recurre por la compra de bonos de libre elección a los prestadores privados, y además tenemos el FONASA como seguro público, que hay que seguirlo mejorando, y la ISAPRE, que si las tuviéramos en lógica de seguridad social podríamos tener un mejor sistema mixto de salud. Yo creo que hay que hacer, por un lado, la mejora del FONASA para que esta suerte de sistema público centralizado para los más vulnerables, para los más pobres, funcione de verdad, con hospitales y consultorios de calidad, que sería la parte que tendríamos igual al sistema inglés, y mejorar, por cierto, el componente de bonos o compras de libre elección para que la clase media vea en el FONASA una alternativa a la ISAPRE
si es que la ISAPRE no quiere entrar en la lógica de seguridad social como la que estamos proponiendo. Si el sistema de ISAPRE no entra en la lógica de reforma de la seguridad social, nuestro pronóstico es que esto se va a jibarizar, va a terminar ahí probablemente el 7, el 5% de la población más rica. Por lo tanto, nuestro desafío sigue siendo en paralelo mejorar tanto la red pública como el FONASA para tener el mejor sistema mixto posible, aunque la gran mayoría de la población hoy día ya se atiende en el sector público de salud. Pero en este sentido, ¿ayudan iniciativas como, por ejemplo, el bono portable a fortalecer la salud pública o más bien ayudan a empobrecerla o a hacer que los recursos públicos tengan una cierta fuga hacia prestaciones privadas? Lo que pasa es que hay que ver un poco la cuantía y magnitud de ese incentivo, porque la magnitud que tiene ese incentivo, por lo menos yo soy de los que está de acuerdo con la idea del bono portable auge. ¿Por qué? Porque hay patologías como cánceres, como tratamiento de trasplantes y otros que han sido incorporados paulatinamente al auge y a veces, por diversas razones, puede que el sector público tenga algún problema igual de gestión, de listas de espera, de todavía insuficiente infraestructura, porque construir hospitales no es algo que se hace a veces de la noche a la mañana, y que exista una ventana alternativa para aquellas patologías que son graves y que son prioritarias, para que eventualmente el FONASA, como garante de su salud pública, le compre a uno la prestación para que esa persona no tenga una lista de espera en un casa, a mí me parece razonable. Lo que no me parece razonable es desinvertir en el sector público para privilegiar ese mecanismo, que es un riesgo que puede ocurrir, obviamente dependiendo del tipo de gobierno que tengamos, y eso es algo que habrá que fiscalizar. Siempre se pensó, los que compartimos la idea del bono auge portable, que esto no podía ser más allá del 2-3% de las garantías totales y de los montos totales que se invierte del auge. Pero si estuviéramos hablando de que en el bono portable auge se gasta el 20-25%, ahí estamos cambiando la naturaleza del incentivo. Yo creo que solo para casos especiales, en caso de que mientras se construye el hospital, se mejore la infraestructura, las personas en el sector público no tengan que esperar frente a patologías que son graves, delicadas y en las cuales un día, una semana de espera es la diferencia entre la vida y la muerte. Yo creo que en ese tipo de cosas vale la complementariedad público-privada. Yo sé que este es un tema que no genera pleno consenso en la concertación ni en todo el mundo, pero por lo menos esa es mi visión, yo lo veo así. Y hasta ahora el problema es que no hay transparencia en las cifras, no sabemos cuántos bonos auge se emiten, cuál es la cantidad de plata que se está gastando en ello. En ese sentido hay poca transparencia y tal vez por eso se generan tantas dudas y suspicacias respecto a cómo se está aplicando en este gobierno. Justamente en términos de transparencia, tenemos un tuitero, Mangaritz, que pregunta qué tan eficiente es el sistema de fiscalización hoy día. ¿Es que faltan herramientas de fiscalización o es que falta voluntad fiscalizadora? No, yo creo que la Superintendencia de Salud, mal que lo diga yo, pero por lo menos cuando los 2 últimos años nosotros obtuvimos el premio como Superintendencia de Salud al mejor servicio público del país durante 2 años seguidos, el 2009-2010, premio que otorga el Servicio de Salud, el Servicio Civil, junto con el Ministerio de Hacienda, en torno a indicadores de calidad, de satisfacción de usuarios, de eficiencia, etcétera. Así que mi tema respecto al rol de la Superintendencia de Salud no tiene que ver con su instrumental, su capacidad técnica, su capacidad presupuestaria para fiscalizar, más tiene que ver con la voluntad política y con qué rol se ejerce esa enorme potencia que tiene la Superintendencia de Salud. Yo era de los que pensaba, por ejemplo, que Luis Romero, el actual superintendente, dado que venía de ser precisamente el subgerente comercial de la ISAPRE Colmena Golden Cross, decisión que tomó este gobierno de nombrarlo a él y que lo inhabilitaba en el reclamo del 15% de los afiliados que son de Colmena, pero bueno, decisión de este gobierno. Yo no la comparto, pero es una decisión de esta autoridad que eligieron los chilenos. Bueno, resulta que esta persona habría demostrado, a mi juicio, mayor voluntad para demostrar que no tiene nada que envidiarle a un celo regulador de otro signo de gobierno para precisamente demostrar su autonomía. Sin embargo, él es una persona completamente ausente, él entiende que su rol es hacer la pega, pero sin mostrar los datos, sin transparentar. Nosotros normalmente hacíamos balances de reclamos, de multas, de sanciones, mostrábamos las fiscalizaciones, como, insisto, en la idea de dar señales de mercado al sistema, a la ciudadanía, para que se viera cuál era la mejor ISAPRE, la que mejor funcionaba, cuál era la que tenía mayor tasa de reclamo, la que tenía menores multas, etcétera, como una manera de presionar a que el sistema mejorase. Ese día, este rol ha desaparecido y teniendo las mismas herramientas no ejerce esa voluntad y yo creo que por lo tanto es un tema de señal política que nos dan las autoridades de turno. Lamentable a mi juicio, pero bueno, eso es lo que tenemos y lo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia si es que en los próximos años quiere tomar una visión distinta respecto a quienes gobiernan el destino de nuestro país. Tarea de reflexión para la casa.
Manuel, te queremos desear mucha suerte con la comisión que estás integrando en este momento con el gobierno. Esperamos sinceramente que se acojan las peticiones que por segunda vez se están estableciendo a nombre de la ciudadanía y de una salud más igualitaria. Y bueno, también los ciudadanos nos quedamos con tareas que son tratar de fiscalizar, apelar en los casos en que podamos y sumarnos a las iniciativas ciudadanas que nos permitan generar alguna presión para que esta situación cambie. No, bueno, yo agradezco y a los tuiteros y a las personas que escriben en Quinto Poder, a Matías, a Cristian y a otros que he leído sus columnas, a que, bueno, insistamos en esto, tenemos que hacer presión para proponer un sistema de salud mejor que el que fuimos capaces de dejar hace 2 años atrás y ojalá que la ciudadanía también nos apoye en esa tarea. Gracias.